En este video les voy a hablar sobre cómo buscar vivienda en Luxemburgo y en sus países frontera. Nos vamos a ir para la computadora para que ustedes vean cómo yo suelo buscar, e igual les voy a dejar el link de cada una de las páginas dependiendo del país en el que ustedes quieran buscar vivienda en la descripción del video. Nos vamos para acá, para la computadora, directamente a Google y colocamos Appartement à louer Luxembourg. Dependiendo del país, pueden colocar Luxemburgo, Bélgica. Bélgica, si van a colocar Bélgica es muy grande, tienen que colocar directamente la ciudad en la que ustedes quieren buscar. Por ejemplo, Arlon. O por ejemplo, Athus. Ahí le van a aparecer las principales páginas que tienen apartamentos en esa zona. O por ejemplo, en Francia, si van a Francia, tienen que colocar Thionville, por ejemplo. La ciudad de Francia en la que ustedes quieran ir, la ciudad de Francia que les interese para vivir. Y en el caso de Alemania puede ser Perth, que es una de las más buscadas. Y aquí le van a aparecer igualmente las páginas. Pero vamos a irnos primero por Luxemburgo para que vean los precios y para que vean cómo yo suelo hacer la segmentación en la página para conseguir específicamente lo que yo quiero. Me voy aquí a imotop.lu y aquí empezamos a ver los precios. Apartamento 2 habitaciones en Kirchberg. Bueno, esta zona es muy conocida, es en la Ville de Luxemburgo, cercana a la Ville de Luxemburgo, puede ser por esto que es tan costoso, pero yo me voy a ir para acá arriba y voy a colocar locación, apartamento, que es lo que yo estoy buscando, precio, desde 800. Vamos a ser realistas que en Luxemburgo es difícil conseguir un apartamento, así sea un estudio en 800, hasta 1500 puede ser, con una habitación. Y aquí ya me empiezan a aparecer los apartamentos según esa segmentación que yo hice. Yo les recomiendo que hagan esto, que busquen directamente así, porque si no les interesa un apartamento de 2, 3 habitaciones, no tienen por qué estar viendo esos precios, pues a menos que a ustedes igual les interese. Entonces, es más fácil de esta manera. Bueno, fíjate que aquí increíblemente hay un apartamento de 800 euros. No, es la habitación que están alquilando aquí. Tienen que ver esto también. 5 habitaciones están alquilando. Es la habitación que cuesta esto. Tienen que estar muy pendientes de que sea la habitación lo que están alquilando y no el apartamento. Ya me parecía raro, es muy raro conseguir un apartamento de una habitación en Luxemburgo 800 euros. A ver, apartamento de una habitación. Bueno, esta por lo que veo sí es de una habitación. Aquí está la sala, la cocina, el baño. Y todavía pienso que es un precio que para hacer en Luxemburgo se puede considerar. Son 995 euros. Y bueno, hay que sumarle, como ya les dije en otros videos, la luz, el agua, las cargas. Y fíjate que piden de caución, o sea, para entrar de garantía, piden 1990 euros. Esto es parte de lo que pueden ver por aquí, precios de apartamentos de una habitación en Luxemburgo. Las habitaciones, como pueden ver, están en 800 euros. Ahora nos vamos para atrás y voy a colocar la búsqueda en Bélgica. Voy a colocar Arlon, que es una de las ciudades más solicitadas para buscar alquiler. Y por acá tenemos
Apartamento de 3 habitaciones, 1100 de alquiler más 100 de cargas. Una habitación, 700 euros. Otro de una habitación, dúplex de 2 habitaciones. Y bueno, la segmentación la pueden hacer aquí, igual como les acabo de explicar con la página anterior de Luxemburgo. Pero bueno, yo voy a colocar aquí desde 600 hasta 1000, a ver qué me aparece de una habitación. Y bueno, aquí tengo todas las opciones de apartamentos en Arlon de una habitación. Estos son los precios. Y como pueden ver, son más económicos. Un apartamento de una habitación en Arlon es más económico o viene saliendo al mismo precio que una habitación en Luxemburgo. Esa es la diferencia. Incluso en Francia es más económico. Ahora vamos a ver en Francia. Me voy a devolver para acá. Francia. Voy a colocar Thionville. Y después voy a colocar Longwy, porque Longwy es una de las zonas más económicas de Francia por si les interesa allá. Si vemos más por acá, vemos otros precios, 2 habitaciones, bueno, 2 piezas, 3 piezas. Me imagino que dependiendo del estado del apartamento y dependiendo de la zona es más caro o más barato. Yo creo que cuando está más cerca de la estación central de trenes o más cerca del centro, normalmente es más caro. Ahora me voy a ir para Longwy, que es otra de las zonas que yo les recomiendo. Y voy a acceder a esta. Y bueno, aquí vemos los precios, 650, 2 piezas, este es de una habitación. 2 piezas de una habitación también. Ahora me voy a ir para Perl, que es la zona de Alemania que recomiendo porque es una de las más cerca de la frontera con Luxemburgo. Y vamos a ver aquí. Estos son los precios. 2 piezas, 1000 euros, 1200 euros, 2 piezas. Me parece que es más caro que Bélgica y Francia. Bueno, que Francia lo es, pero me parece que es más caro que Bélgica. O está entre el mismo rango de precio. Mira, una habitación 500 euros. A diferencia de Luxemburgo que está en 800. Apartamento de 2 piezas. Schengen, esto es en Luxemburgo, por ahí se colió un apartamento de Luxemburgo. Y aquí también este es de Thionville. Pero bueno, por lo menos este es en Perl y ve que está en 1000 euros. Es de 2 habitaciones. Si me voy para acá atrás, a ver si me voy para acá, si me aparecen más opciones. Mira, 750 estudio, un estudio en Perl. 580 apartamento de 2 habitaciones. Este de 2 habitaciones, 1310. Y bueno, tenemos muchas opciones por acá. Lo que quiero que vean principalmente es cómo yo busco aquí en Google y siempre colocar en francés appartement à louer, Arlon, Luxembourg, Perl, Longwy, Thionville. Yo recomiendo que si son países grandes coloquen directamente la ciudad. Pero bueno, como Luxemburgo es pequeño, pueden colocar Luxemburgo y buscar variedad de precio en Luxemburgo. Por ejemplo, una de las zonas más económicas de Luxemburgo es Esch. Entonces vamos a ver los alquileres en Esch. Vamos a ver aquí este primer enlace. Una habitación 1150, un apartamento de una habitación en Esch. Este es más caro, 1550. Una habitación 500 euros,
en Esch, vimos una habitación de 500 euros en Per y aquí en Esch el mismo precio. Pero es por la zona, esta zona no suele ser tan costosa. Aquí tenemos un apartamento de 2 habitaciones en 1500. Siguen apareciendo habitaciones en 500 euros. Pueden buscar en esa zona que no es tan costosa. 650. Y aquí hay habitaciones de 500 euros. Todavía pienso que vale la pena. Para las personas que están llegando, que quieren alquilar habitaciones, eso es una opción. Para no gastar tanto y que quieren vivir en Luxemburgo, esa zona es una opción. A mí no me sirve. ¿Y por qué yo me quiero quedar en Arlon? Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué tú no buscas en Luxemburgo si hay opciones más económicas? Yo trabajo en plena frontera de Luxemburgo con Bélgica. A mí el trabajo me queda a 10 minutos en bus. Entonces, como yo no tengo carro todavía, yo me quiero quedar en esta zona, en Arlon. Ya después, cuando yo tenga carro, yo pensaré mudarme más que todo a Francia, porque es lo más económico. O normalmente puede que cambie de trabajo también. Si yo tengo un trabajo en el centro de Luxemburgo, se me va a hacer más fácil trasladarme a Francia. Porque imagínense también, yo viviendo en Francia y teniendo que venir prácticamente a Bélgica, porque no hay mucha diferencia en tiempo y en distancia entre Bélgica y Luxemburgo para el lugar en el que yo trabajo, que es en Luxemburgo, lo único es que está en plena frontera. Gastaría bastante en gasolina si vivo en Francia y vengo a trabajar para acá, para plena frontera de Luxemburgo con Bélgica. Entonces, bueno, por eso es que yo no busco en Francia, que es lo más barato, y los lugares que yo vi en Luxemburgo, cerca de donde yo trabajo, es caro. O sea, normalmente es caro. Y esta zona de Esch me queda súper lejos, porque esto es frontera con Francia, Esch. Entonces, me queda lejos y yo prefiero pagar un poco más aquí en Arlon, pero estar segura de que yo voy a llegar rápido a mi trabajo y que estoy cerca de mi trabajo. Pero si ustedes están trabajando en el centro de Luxemburgo o en una zona que no sea tan pegada a fronteras de los países vecinos, pueden evaluar vivir en Francia o pueden evaluar vivir en Luxemburgo en zonas como estas, como Esch, si quieren quedarse viviendo en Luxemburgo. Tienen que evaluar la diferencia de los precios de los apartamentos, los gastos. Si ustedes tienen hijos, qué tan costoso, qué tan económico les puede salir quedarse en Luxemburgo o irse a un país frontera como Francia, por ejemplo, que es donde tienen los alquileres más económicos, como acabamos de ver. Amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Como les dije, van a encontrar en la descripción del video aquí abajo las páginas para que ustedes puedan buscar los alquileres. Recuerden hacer la segmentación como les dije cuando entren a las páginas y también recuerden buscar en Google como les dije. Pueden revisar los links que están en la primera página de Google. Hay aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. De 13 a 14 links que ustedes van a conseguir en la primera página de Google para revisar todos esos apartamentos. Normalmente muchos apartamentos se repiten, pero lo importante es que vean las diferencias de precio y lo que a ustedes les sirve según la ubicación de su trabajo o según su economía. Muchas gracias por acompañarme y los invito a que se suscriban, a que compartan el video si les gustó y le den me gusta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.